Bueno, en este video vamos a resolver el ejercicio número 2 de la sección 14.4 del libro Cálculo de varias variables del autor Stuart, la séptima edición. Y lo que vamos a hacer es calcular la ecuación de un plano tangente a un paraboloide en un punto. Luego les voy a mostrar en GeoGebra las gráficas y en Wolfram cómo se puede realizar todos los cálculos. Entonces lo que vamos a necesitar acá es la fórmula que vimos en el anterior video, y es que la ecuación del plano es z menos z sub 0 igual a la derivada parcial respecto a x calculada en el punto multiplicada por x menos x sub 0 y sumo con la derivada parcial de y evaluada en el mismo punto por y menos y sub 0. Esto es cuando la función a la cual estoy calculando el punto está escrita de la forma z igual a f de xy, y el punto en el que yo estoy calculando el plano es x0, y0 y z0. Esto de acá lo que está diciendo es que la función evaluada en x0 y en y0, el resultado es z sub 0. Entonces lo que hay que hacer es calcular las derivadas. Entonces calculemos la derivada respecto a x. La derivada respecto a x evaluada en xy de la función. Entonces esta de acá es la función. Lo que vamos a hacer es, recuerden que z es igual a f de xy. Entonces lo que vamos a hacer es derivar respecto a x. Entonces para esto de aquí bajo el 2, que multiplicado por ese 3 sería 6, multiplicado por x menos 1, elevado a la 1 por la derivada interna, pero la derivada interna es 1. Y la derivada de toda esta otra parte, como estoy derivando respecto a x, pues la derivada sería 0. De aquí luego lo que hago es calcular la derivada, pero ya en el punto. X sub 0 vale 2, y sub 0 vale menos 2. Entonces tomo esta, y donde está x pongo 2, y donde está y pongo menos 2. Entonces quedaría 6 por x menos 1. O sea, 6 por 1, que sería 6. Ya tengo el valor de la derivada, que es 6. Esta parte que está aquí es 6. Y ahora hago lo mismo con la derivada respecto a y. La derivada respecto a y evaluada en xy es la derivada de este primero da 0 porque solamente depende de x, y la otra bajo el 2 sería 4 multiplicado por y más 3 elevado a la 1 por la derivada interna que vuelve y es 1. Entonces la derivada respecto a y calculada en el punto 2 menos 2 es 4 multiplicado por y más 3, pero y vale menos 2, este vale más 3, lo que está dentro del paréntesis es 1, entonces quedó que la derivada respecto a y es 4. Este pedacito de acá es 4. Ya con eso, pues solamente sería reemplazar la ecuación del plano. Va a ser z menos el z sub 0. Z sub 0 es 12. Igual a la derivada respecto a x, 6, multiplicada por x menos el punto x sub 0, más la derivada respecto a y, 4, por y menos y sub 0. Pilas que ahí y sub 0 es menos 2, entonces vuelve y queda aquí menos menos. Simplificando quedaría z igual a 6x, que es este de aquí da 4y, este por este da menos 12, este por este da más 8, y este menos 12 lo paso para el otro lado a sumar. Este y este se cancelan, quedaría solamente 8. Z es igual a 6x más 4y más 8. Entonces de ahí uno puede ver que el vector normal de ese plano es 6, que es este 4, que es en y pasando el z a restar quedaría menos z, entonces sería menos 1. Entonces esta de acá es el vector normal del plano, 6, 4 y menos 1. En GeoGebra observen lo que pasa. Tengo el paraboloide, este paraboloide de aquí es 3 factor de x menos 1 al cuadrado más 2 y más 3 al cuadrado y más 7. El punto, que es un punto que está en el paraboloide, y ahí trazo el plano tangente. Entonces observen que el plano tangente efectivamente se ve que es tangente, o sea que solamente toca el cono en el punto y pues se aproxima suficientemente bien al cono. En Wolfram uno podría hacer las mismas cuentas y uno le puede decir al computador que le calcule la derivada de la función. Entonces él genera la derivada respecto a x, la derivada parcial respecto a x, la derivada parcial respecto a y más abajo, y ahora lo que tendríamos que hacer es evaluarlas. Entonces yo puedo utilizar Wolfram también para evaluar. Entonces esta es la derivada respecto a x y le pido que me la evalúe en el punto xy igual a 2 menos 2.
Cuando x vale 2, y vale menos 2, que es lo que nos dice acá el ejercicio. Listo. Entonces el resultado es 6. Y lo mismo hago con la derivada respecto a y. Esta es la derivada respecto a y y la evalúo en el mismo punto, el resultado es 4. Y de un solo golpe uno podría pedirle al computador que le calcule la ecuación del plano tangente. El plano tangente a esta superficie en el punto. Y el resultado es z igual a 6x más 4y más 8. Pues esto vale la pena hacerlo como para verificar y ver que las cosas que hicimos nos quedaron bien. Porque no tiene gracia pues solamente hacerlo en el computador sin entender cómo es que se obtiene la fórmula. Listo, entonces voy a parar ahí.